¿Qué tal, chicos? Pues estamos ahora en la siguiente entrega de nuestro curso de álgebra y estamos aprendiendo, en este caso, lo que es la resta algebraica. Podemos retomar este tema de la resta algebraica de los números reales, que era pues hacer operaciones como suma, como la resta. En la suma, recordemos que pues toda la suma se puede realizar con mismos signos. O sea, si todos los números son positivos, o sea, todos son los mismos signos, se suman. Si todos los números son negativos, se suman, puesto que en la suma las cantidades con el mismo signo se suman, pero dos cantidades con signos distintos se restan. Y esa es la parte que vamos a tratar ahorita, tomando lo mismo de los números reales. Muy bien. Ahora, pues con el álgebra, pues sabemos que manejamos literales, pero estamos todavía trabajando sobre los reales y cada variable pues va a tener un valor real. O sea que o va a obedecer a las mismas reglas. Muy bien, entonces vamos a irnos a nuestra pizarra y vamos a ver que la resta pues contiene minuendo menos el sustraendo, y eso va a ser igual a la resta o la diferencia. Nota que no es lo mismo como la suma, digamos, en ese sentido, ¿verdad? Puesto que aquí tengo un signo negativo, y te recuerdo, minuendo, sustrayendo, igual a resta o diferencia. Muy bien. Entonces, si son operaciones con números reales, pues nosotros tomamos en cuenta la regla de los signos para la suma. Ok, entonces vamos a poner un ejemplo. En este caso, yo tengo pues un número real como 3 menos 5. 3 menos 5, pues pensamos en que es una resta, y nosotros ya aprendimos que 3 menos 5 es menos 2, porque lo que hacemos es tomar el más grande, 5 menos el pequeño, 3, 5 menos 3 es 2, y el signo le va a corresponder al número de mayor magnitud, puesto que 5 es más grande que 3. Entonces el signo viene de acá. Y así nosotros vamos a ir evaluando los signos de cada operación. Ahora, si yo tengo menos 3, menos 5, ese es un caso de una suma, puesto que tienen los mismos signos. Es decir, que 3 más 5 es 8, pero como todos los números son negativos, es negativo. Pero si te fijas, obedece a la misma regla que tú dices, oye, el 5 tiene mayor magnitud, por lo tanto, ese signo es el que va a regir. ¿Sí? También funciona. Sin embargo, pues como ves que todos los números son negativos, pues no pasa nada. La suma de negativos te da negativo. Pero ese es el caso de una suma que por regla, una suma con signos iguales se suman, y lo que hace la diferencia, pues es cuando es una resta. Muy bien, entonces aquí este número se llama resta o diferencia, y aquí es suma. Ahora, vale la pena hacer la siguiente afirmación, que es que todo número real tiene un inverso. Vamos a ver el ejemplo. Si yo tengo el número real menos 5, su inverso, ¿cuál es? Pues es el mismo número, pero con el signo contrario. El inverso de menos 5 es 5. Si yo tengo un número 6, el inverso de 6 es menos 6. ¿Y esto qué va a cumplir? Si tú sumas a 5 menos 5, o sea, a final de cuentas es una resta, te va a dar 0. Si tú haces 6 menos 6, te va a dar 0. Es decir, que si tú sumas un número con su inverso, te va a dar 0. Vamos a ver entonces el formalismo
poquito más detallado. En general, si yo tengo el número A, el inverso de A es menos A. Pero fíjate que no significa que esta expresión sea negativa. Lo que dice el signo menos es que es el inverso. Si A es positivo, el inverso es negativo. Si el A es negativo, su inverso es positivo. Entonces, esta cantidad que está aquí significa el inverso de A. Y así en general siempre se va a cumplir. Que si yo sumo un número A con su inverso, observa como te dije, suma con el inverso, esto te va a dar igual a 0. Entonces nosotros bien podemos decir que A menos A equivale a lo anterior. O sea, A más menos A equivale a hacer A menos A. ¿Correcto? Es decir, que si yo tengo una resta, la puedo escribir como una suma, pero con un número inverso. Entonces, A menos A, si te fijas, también te da 0. Vamos a poner un poco más claro con números para, ahora sí que, describir lo que te estoy diciendo para que quede pues más sencillo todavía. Si yo tengo el número 7 y lo voy a sumar con el inverso de 7, que es menos 7, fíjate cómo se cumple la regla perfectamente. En la suma, cantidades con distinto signo se van a restar. Es decir, que esto es 7 menos 7. Observa que significa lo mismo. Lo que está en el miembro izquierdo es lo mismo que el miembro derecho. 7 menos 7 es 0. Y me puedes decir, oye, se puede aplicar la ley de los signos de la multiplicación. Es decir, que más por menos te da menos. Efectivamente, de aquí, de esta regla del inverso, salen las leyes de los signos de la multiplicación. Muy bien. ¿Para qué te digo esto? Bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo. Tengo la situación de hacer 4a menos 2b menos 5c. Ese trinomio es restado con el trinomio 3a menos 5b menos 7c. Vamos a resolverlo. Si observamos, del lado izquierdo no tiene ningún signo. Se sobreentiende que es positivo. Y si es positivo, todo lo que está aquí adentro lo voy a escribir igual. Es decir, que es 4a menos 2b menos 5c. ¿Me entendiste hasta ahí? Ahora, menos. ¿Y te acuerdas que te dije que menos significa el inverso? Es decir, que tengo 3 y voy a escribir el inverso de 3, que es menos 3. A. ¿Qué le sigue? Menos 5. Y esto significaba inverso. Es decir, que esto es distributivo. El inverso de menos 5 es más 5 más 5b. Déjame completar aquí. Me faltó escribir 5c. Muy bien, ya quedó completo. Por si me faltaba, ahí está. 5b. Regresamos. Y ahora, el inverso de menos 7 es más 7c. Muy bien. A este punto se supone que nosotros ya sabemos hacer la simplificación de términos semejantes. Podemos aplicar la misma regla que utilizamos hace 2 clases, ¿sí? Que es identificar los términos semejantes 4a menos 3a, y eso te da 4 menos 3, 2a.
perdón, 4 menos 3 es una A, perdón, pongo solamente una A. Perfecto. Ahora, menos 2b más 5b, menos 2 más 5 te da más 3. Es positivo porque quien tiene la mayoría es el 5. Es una resta, es decir, 5 menos 2, 3, positivo. Ahora, para la C, que es la que me falta, tengo menos 5c más 7c. Observa que es una resta y yo puedo hacer 7 menos 5, que es más 12. Y aquí he terminado la operación perfectamente. Observa que la secuencia de transformaciones se hacen de izquierda a derecha. Igual se hace la transformación, igual se hace la simplificación. Esta es una manera formal de cómo realizar una reducción de términos semejantes sin poner las justificaciones que hicimos en la primera entrega, que era la reducción de términos semejantes, donde se te pedía justificar con todas las propiedades cada paso que tú hagas. Aquí ya no es necesario, simplemente lo que nos vamos a enfocar es el manejo correcto de los signos. Y después simplificamos de una manera correcta como lo acabamos de hacer. Perfecto. Vamos a ver el siguiente ejemplo, que es un poco distinto. Aquí tengo 16x cuadrada menos 7x menos 8. De ahí, restar 6x cuadrada menos 3x más 6. Este término de restar implica que va a ser el inverso de todo. Yo puedo escribir esto de una expresión algebraica. Es decir, que esto equivale a poner 16x cuadrada menos 7x menos 8. Así estoy escribiendo como teníamos en el ejemplo anterior. De aquí restar, paréntesis, 6x cuadrada menos 3x más 6. Perfecto. Entonces, así queda una expresión equivalente. Y lo podemos resolver como el caso anterior. En este momento lo que yo te quiero mostrar es cómo realizar esto con el esquema que vimos en la clase anterior. Vamos a hacer la misma operación haciendo la ordenación por columna. Vamos a escribirlo en orden: 16x cuadrada menos 7x menos 8. Puedes consultar el video anterior. Ahora, de aquí, restar. Y como dice restar, voy a poner el inverso de cada uno de los números y lo voy a tratar como una suma. Hace unos momentos te dije que se podía hacer esto equivalente, que una resta en realidad se trata de una suma con el inverso de un número. Es decir, que ahora lo que voy a hacer, voy a aplicar el método de la suma, pero invirtiendo el signo de cada uno de los términos. Así va a ser menos 6x cuadrada, ¿ok? El otro es más 3x, muy bien, menos 6. Observa que tenemos que respetar las columnas respectivas de los términos semejantes. Ahora lo que sigue es poner raya. Y vamos a poner nuestras respuestas aquí abajo. Y vamos a tener 16 menos 6, 10. X cuadrada. Menos 7 más 3, también es una resta. Y es 7 menos 3, 4. Y el signo es el más grande. El más grande es 7. Le pongo el signo que tiene el 7, que es negativo. Menos 8 menos 6 tienen el mismo signo, se suman. Y el signo
es negativo, puesto que si sumo negativos te va a dar negativo. Y esta suma te da 14. Perfecto, entonces aquí tenemos un ejercicio que nos muestra cómo hacer los casos más frecuentes, ¿no? Vamos a repetir para que nos quede más claro. Aquí, este es un signo positivo, es 16 menos 6. Es una resta normal. 16 menos 6 es 10, con la x cuadrada. Menos 7 más 3. Igual es una resta, pero no es como la otra. Aquí, el que tiene la mayoría es negativo. Aquí el que tiene la mayoría es positivo, por eso es positivo. Aquí, que es negativo, el signo va a ser negativo, puesto que 7 es más grande que 3. Y hago la resta. 7 menos 3 es 4. X. Y aquí, como ambos tienen el mismo signo, se suma. 8 más 6 es 14 y pongo menos. Un error frecuente es hacer menos por menos más. Menos por más menos. Más por menos menos. Eso no es correcto. Porque eso se aplica cuando estás multiplicando. Y aquí no estamos multiplicando. Estamos haciendo una suma. Por lo que se aplica la ley de los signos de la suma, que hay que repetirlo constantemente. En la suma de dos números, si tienen el mismo signo, dos números se suman. Si los dos números tienen signos distintos, se va a restar. Y vamos a elegir el signo del número de mayor magnitud. Muy bien. Entonces, aquí ya tenemos resuelto nuestro ejercicio. Entonces con esto hemos concluido este tema de la resta. Como ves, es como la suma. Si lo aplicamos con el inverso, aplicamos el mismo método de la clase anterior. Solamente resta que hagas ejercicios y que preguntes mucho. Es necesario practicar, hacer algunos ejercicios para que vayamos familiarizando con estos. Observa que aquí tengo dos maneras de cómo resolverlo. La primera es como una cadena de igualdades y esta última pues es utilizar una forma de tabulación donde se acomodan, por columnas los términos semejantes. Así tú puedes hacer cualquier suma y cualquier resta tomando siempre en cuenta los signos que estás tú colocando. Entonces con esto dejamos el tema del día de hoy. Espero que te haya agradado y estamos en contacto. Hasta la próxima.